Hay fotografías que jamás debieron hacerse públicas, imágenes que muestran cosas que simplemente no deberían existir. Rostros que aparecen donde no había nadie, sombras que se mueven solas, y figuras captadas por cámaras que ya no volvieron a funcionar. Algunas fueron encontradas en archivos clasificados, otras en teléfonos abandonados después de eventos inexplicables. Nadie sabe quién las tomó, ni cómo es posible que existan, pero hoy tú las vas a ver. Prepárate, porque estás a punto de descubrir 25 fotos paranormales reales, cada una con una historia tan inquietante que podría cambiar la forma en que entiendes la realidad. Bienvenidos. En el verano de 1975, Diane Berthelot visitó la iglesia de Worstead, en Norfolk, Inglaterra, buscando paz después de una operación complicada. El templo estaba vacío, tranquilo, iluminado por los rayos del sol que atravesaban los vitrales. Su esposo, para conservar el momento, tomó una fotografía mientras ella oraba en silencio. Nada parecía fuera de lo común hasta que meses después revelaron el rollo. En la imagen justo detrás de Diane se aprecia una figura translúcida, vestida con un ropaje antiguo, inclinada hacia ella como si la estuviera bendiciendo. No había nadie más allí, y los expertos que analizaron la foto aseguraron que no existía manipulación ni doble exposición. Algunos investigadores creen que podría tratarse del espíritu de una monja benedictina del siglo XIX, ligada a la historia del templo. Otros sugieren que fue un fenómeno de energía residual, una especie de eco del pasado. Lo más extraño es que, después de esa visita, Diane afirmó haberse recuperado por completo. ¿Coincidencia o algo que fue más allá de la razón? La imagen sigue siendo recordada como el fantasma de Worstead, uno de los casos paranormales más desconcertantes del Reino Unido. En 1950, Paul Trent, un granjero de McMinnville, Oregón, salió al patio de su casa al escuchar un sonido extraño, similar a un zumbido metálico. Al mirar al cielo, vio un objeto ovalado, brillante y sin alas, que flotaba en completo silencio sobre el campo. Tomó su cámara Kodak y logró esta fotografía antes de que el objeto se elevara y desapareciera detrás de las nubes. Ahora observa con atención la imagen. En la parte superior derecha se distingue claramente un disco con una leve inclinación, como si estuviera girando sobre sí mismo. No hay rastros de humo, ni hélices, ni estructuras visibles que indiquen un avión o un globo. Fíjate también en la sombra del objeto. Es coherente con la luz del atardecer que ilumina el tanque metálico y el techo de la casa. Incluso el reflejo en la parte inferior del platillo parece real, como si fuera una superficie sólida. La fotografía fue publicada en la revista Life y analizada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Ninguno pudo demostrar que fuera un fraude. Hasta hoy la foto de McMinnville sigue siendo un misterio. Mírala bien, cada detalle parece demasiado preciso para ser casualidad. ¿Montaje o evidencia auténtica de algo que no comprendemos? Esta imagen fue tomada dentro de una antigua fábrica de investigación química abandonada en las afueras de Varsovia. Durante la Guerra Fría, este lugar operaba bajo el nombre de Institute X, y según documentos desclasificados años después, allí se habrían llevado a cabo experimentos secretos con materiales biológicos. En la fotografía se observan las mesas de trabajo corroídas por el tiempo y el polvo acumulado, pero lo más perturbador aparece al fondo, en la zona oscura del laboratorio. Si se amplía la imagen, se distinguen figuras humanoides en la penumbra, aparentemente de pie, observando hacia la cámara. Sin embargo, los investigadores que tomaron esta foto aseguran que en el momento no había nadie más en el edificio. Las condiciones del lugar eran extrañas. El aire tenía un olor metálico, las brújulas no funcionaban y los micrófonos grababan un leve zumbido constante, como si algo vibrara bajo el suelo. Expertos en fenómenos paranormales afirman que estas presencias podrían ser manifestaciones residuales, energía atrapada en el lugar donde ocurrieron experimentos fallidos. Otros sostienen que se trata simplemente de sombras. Lo cierto es que desde entonces, ningún equipo ha vuelto a permanecer allí más de unos minutos. Quienes entran aseguran escuchar pasos y el sonido de tubos de ensayo cayendo, aunque el laboratorio lleva décadas vacío. Esta fotografía fue tomada dentro de una de las casas más temidas del mundo, la residencia de Amityville. El equipo de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren había instalado cámaras de visión infrarroja en distintos puntos del lugar.
con el fin de captar cualquier evidencia de actividad sobrenatural. Cuando revelaron el material, entre cientos de imágenes sin valor, una llamó su atención. En ella puede verse claramente a un niño con los ojos brillantes, asomado desde el pasillo del segundo piso. Lo inquietante es que en la casa no había ningún niño presente durante la investigación. Los Warren aseguraron que la figura coincidía con la descripción de John DeFeo, uno de los hijos asesinados en esa misma casa en 1974, cuando su hermano mayor, Ronald DeFeo Jr., acabó con toda su familia mientras dormían. Expertos en fotografía analizaron la imagen y confirmaron que no había manipulación ni doble exposición. Los reflejos en los ojos no coincidían con el tipo de iluminación usada, lo que hacía aún más extraño el resultado. Algunos creen que se trata del espíritu del pequeño atrapado en el lugar. Otros piensan que fue una coincidencia óptica, pero basta mirar los ojos de esa figura para sentirlo. Hay algo en esa casa que nunca se fue. Esta sigue siendo una de las fotos paranormales más inquietantes jamás captadas. A simple vista, esta parece una fotografía familiar común. Una madre, una abuela y dos niños pequeños posando junto a una mesa decorada para una tarde tranquila. Sin embargo, lo que aparece en la esquina izquierda de la imagen la convierte en una de las fotos más inquietantes jamás tomadas. Si observas con atención, sobre el marco de la ventana, puede verse una figura humana colgando del techo, cabeza abajo, con el cuerpo alargado y un rostro inexpresivo. Nadie notó su presencia al momento de la fotografía, solo fue descubierta semanas después, al revelar el rollo. La familia juró que no había nadie más en la habitación. Expertos analizaron la imagen y descartaron doble exposición o manipulación. El reflejo, las sombras y la proporción del cuerpo son consistentes con el entorno. Sin embargo, la forma distorsionada de la figura desafía cualquier explicación lógica. Algunos investigadores sugieren que podría tratarse de un fenómeno de proyección residual, energía concentrada en un punto donde alguien pudo haber muerto de forma trágica. Otros simplemente creen que la foto muestra algo que no pertenece a nuestro mundo. Lo más perturbador es que, según los registros, poco después de esta foto la familia abandonó la casa, alegando que escuchaban golpes en el techo por las noches. Desde entonces la figura del techo sigue siendo un misterio sin resolver en los archivos de lo paranormal. Esta fotografía fue tomada durante una reunión familiar en un tranquilo jardín inglés. En primer plano aparece una anciana llamada Mabel Chinare, disfrutando de una tarde soleada junto a sus seres queridos. Nada fuera de lo común, hasta que la familia reveló la imagen. Detrás de ella se distingue claramente la figura de un hombre alto de pie, con el rostro pálido y sin rasgos definidos. Lo perturbador es que, según todos los presentes, nadie se encontraba detrás de Mabel en el momento de la toma. El fotógrafo juró que el campo detrás estaba completamente vacío. Cuando la foto fue mostrada a Mabel, ella se quedó en silencio durante varios segundos antes de murmurar algo que heló a todos. Ese es Sam. Sam era su esposo, fallecido más de 12 años atrás. Expertos en fotografía revisaron el negativo y descartaron reflejos, doble exposición o edición. La luz y la sombra del supuesto hombre coincidían perfectamente con la iluminación del entorno. Para muchos, es una de las imágenes más impactantes de apariciones espirituales jamás registradas. Algunos dicen que el espíritu de Sam apareció para acompañar a su esposa por última vez, otros que es una simple coincidencia óptica. Lo cierto es que Mabel falleció poco después de esta foto, y desde entonces nadie ha podido explicar quién o qué se encontraba detrás de ella. Ike Clanton, descendiente directo de la famosa familia Clanton del Viejo Oeste, decidió tomarse una fotografía en el histórico cementerio de Boot Hill, el mismo lugar donde fueron enterrados muchos de los pistoleros caídos durante los duelos de Tombstone. Vestido con ropa de época, sombrero, pañuelo al cuello y revólver en mano, Clanton quería recrear una imagen al estilo del siglo XIX. La sesión transcurrió sin incidentes. Sin embargo, cuando reveló la fotografía, notó algo inquietante. En el fondo, entre la maleza, se distinguía claramente la figura de un hombre con sombrero, de pie, observando directamente hacia la cámara. Nadie había estado allí durante la toma. Intrigado, Ike intentó repetir la foto colocando a una persona en el mismo sitio donde aparecía la figura, pero al hacerlo descubrieron algo imposible. Desde ese ángulo, las piernas de quien se colocara ahí debían ser visibles, y en la imagen original, el misterioso hombre parecía flotar, sin tocar el suelo. Expertos en fotografía descartaron reflejos o fallos de exposición.
Algunos creen que se trata de uno de los antiguos forajidos de Tombstone, quizás un Clanton o un Earp, atrapado entre los recuerdos de un pasado sangriento. Hasta hoy la foto del vaquero fantasma de Boot Hill sigue siendo uno de los registros más inquietantes del folclore estadounidense, una evidencia de que en el lejano oeste algunos espíritus todavía no guardan sus armas. Esta imagen fue tomada frente al antiguo ayuntamiento de Jerome, un pequeño pueblo minero conocido por sus historias de fantasmas y por ser uno de los lugares más embrujados de Arizona. A simple vista, parece una fotografía común de un edificio histórico bajo el sol del desierto. Pero si miras con atención, justo en la primera ventana a la derecha, sobre el pórtico, se puede distinguir la silueta de una mujer mirando hacia afuera. Los testigos aseguran que el edificio estaba vacío en ese momento. No había visitantes ni empleados dentro. Sin embargo, la figura femenina parece tener rasgos definidos, un rostro pálido, cabello oscuro y un vestido antiguo, similar a los que usaban las mujeres del siglo XIX. Quienes viven en Jerome afirman que podría tratarse del espíritu de una enfermera que trabajó en el hospital local cuando la fiebre amarilla azotó la región. Otros dicen que es la esposa de un alcalde que murió allí mismo, esperando a su marido durante una tormenta que nunca terminó. Investigadores paranormales que analizaron la imagen aseguran que no hay reflejos ni proyecciones posibles desde ese ángulo. Sea quien sea esa mujer, parece seguir observando el pueblo desde la ventana, como si aún esperara que alguien regrese. Kim Davison y su amiga estaban disfrutando un día caluroso junto a sus hijos en el río Lockyer, un sitio popular para nadar en Queensland. Tomaron varias fotos para recordar la tarde, sin imaginar que una de ellas se convertiría en una de las imágenes más inquietantes jamás publicadas en redes sociales. En la fotografía se observa al grupo dentro del agua, pero si miras con atención, justo entre las dos mujeres, aparece el rostro pálido de una niña desconocida. Su piel es completamente blanca, su cabello parece mojado y su expresión vacía. Kim aseguró que solo había 5 personas en el agua ese día, nadie más. Al compartir la imagen en una página local de cazadores de fantasmas, varios usuarios señalaron un dato escalofriante. Hace exactamente 100 años, una niña llamada Doreen Sullivan se ahogó en ese mismo lugar. Los archivos históricos confirman el hecho. Fotógrafos expertos analizaron la imagen y no encontraron signos de edición. El reflejo del agua, la profundidad y la posición del supuesto rostro no coincidían con ninguno de los presentes. Desde entonces los lugareños evitan nadar allí al anochecer. Muchos aseguran que, si te quedas en silencio junto al río, puedes escuchar el chapoteo de una niña jugando justo antes de que todo quede en calma. A simple vista, parece una fotografía común de un grupo de amigos disfrutando una noche tranquila al aire libre. Sin embargo, detrás de ellos, en la ventana del edificio en restauración, algo extraño llama la atención. Si observas con cuidado, se distingue claramente el rostro de una mujer mirando hacia afuera. Su piel parece pálida, el cabello oscuro y el cuerpo apenas visible entre las sombras del interior. Los jóvenes aseguraron que el edificio estaba completamente vacío. Era una vieja estructura abandonada, rodeada por andamios y sellada por motivos de seguridad. Nadie podía entrar. Uno de ellos afirmó que, durante esa noche, sintieron un fuerte descenso de temperatura y el sonido de pasos provenientes del interior, aunque pensaron que se trataba del viento. Al analizar la imagen, los detalles resultaron inquietantes. El reflejo de la figura no coincide con la iluminación de la escena, y su posición en la ventana es demasiado alta para ser una persona de pie. Vecinos del lugar cuentan que, en ese edificio, funcionó décadas atrás un orfanato, y que una de las niñas murió allí bajo circunstancias misteriosas. Muchos creen que la figura pertenece a ella, una presencia que aún observa desde la ventana, como si esperara ser recordada. Desde entonces el edificio se ha convertido en un punto de reunión para investigadores de lo paranormal, atraídos por la mirada que nunca parpadea. Esta imagen fue capturada por un visitante en las ruinas del castillo de Tantallon, una fortaleza del siglo XIV que fue destruida parcialmente en 1651 durante el ataque de las tropas de Oliver Cromwell. Desde entonces el lugar ha permanecido en pie como un silencioso testigo del tiempo, abierto al público y sin personal disfrazado ni recreaciones históricas. Sin embargo, cuando el turista revisó sus fotografías, notó algo imposible. En una de las ventanas del torreón principal se distingue claramente la figura de un hombre con vestimenta antigua,
aparentemente mirando hacia afuera. Su rostro es visible, con lo que parece ser una túnica o armadura ligera de época. El detalle más inquietante es que, al momento de la foto no había nadie en esa parte del castillo. El acceso a ese nivel estaba completamente cerrado por razones de seguridad. Expertos del Scottish Ghost Society analizaron la imagen y descartaron manipulación digital o trucos de luz. La figura presenta volumen, sombra y coherencia con la iluminación del entorno. Algunos creen que podría tratarse del espíritu de un antiguo guardián, destinado a proteger el castillo incluso después de la muerte. Otros piensan que es el eco residual de un soldado caído durante el asedio de Cromwell. Sea quien sea, desde esa ventana del castillo de Tantallon, parece seguir vigilando las ruinas como si aún cumpliera su deber. Esta fotografía fue tomada durante una reunión familiar. La cámara apuntaba al salón principal, donde una niña jugaba tranquilamente junto al televisor. Sin embargo, al revelar la imagen, los padres quedaron desconcertados. Justo frente a ella, flotando a baja altura, aparece una figura luminosa, semitransparente, con forma humana. El resplandor es tan intenso que parece emitir su propia luz, proyectando destellos sobre la alfombra y los objetos cercanos. Lo más inquietante es que la niña parece estar mirando directamente hacia esa forma, como si supiera que algo o alguien estaba allí con ella. Los investigadores que analizaron la foto notaron que el reflejo no coincide con la iluminación del lugar. No proviene del televisor ni de ninguna fuente de luz visible. Algunos expertos lo describen como un fenómeno de energía residual, una manifestación de bajo nivel que solo se hace visible con flashes fotográficos. Otros van más allá y sostienen que podría tratarse de una presencia protectora, una entidad que acompaña al niño. La familia asegura que en esa casa los juguetes solían moverse solos y se escuchaban pasos durante la noche. Sea lo que sea, la imagen parece capturar un momento imposible, una niña frente a algo que el ojo humano no puede ver, pero que la cámara sí logró registrar. Esta fotografía en blanco y negro, tomada por dos fotógrafos de la revista Country Life, es considerada una de las imágenes más famosas y enigmáticas del mundo paranormal. Fue capturada en la escalera principal de Rainham Hall, una mansión del siglo XVII conocida por sus numerosas historias de apariciones. En la imagen puede verse una figura translúcida, envuelta en un velo blanco, descendiendo lentamente por la escalera. La forma es tan nítida que incluso se distinguen los pliegues de la tela, aunque el rostro permanece completamente invisible. Los fotógrafos, especializados en arquitectura, afirmaron que no había nadie en el lugar al momento de la toma. El negativo fue analizado por expertos de Kodak, quienes confirmaron que no existía manipulación ni exposición doble. La figura ha sido identificada por generaciones como Lady Dorothy Walpole, hermana de Robert Walpole, primer ministro británico. Según la leyenda, Dorothy murió confinada en esa misma casa tras descubrirse su infidelidad, y su espíritu nunca abandonó el lugar. Visitantes y empleados aseguran haber visto su silueta en la misma escalera, rodeada de una luz opaca. Desde entonces, es conocida como la Dama Marrón de Rainham Hall, un fantasma que, según se dice, sigue descendiendo esas escaleras cada vez que alguien intenta olvidarla. Durante un incendio que consumió por completo el ayuntamiento de Shropshire, el fotógrafo aficionado Tony O'Rahilly capturó una de las imágenes más inquietantes de la historia. Entre el humo y las llamas, en la entrada principal del edificio, aparece la figura de una niña pequeña, de pie, observando el fuego sin mostrar miedo alguno. Nadie en el lugar recuerda haber visto a una niña durante el siniestro. No hubo víctimas ni heridos, y los bomberos confirmaron que el edificio estaba vacío antes del colapso. Sin embargo, al revelar el negativo, la silueta era imposible de ignorar. Un rostro infantil, un vestido antiguo y el cabello recogido, perfectamente definidos en medio del caos. Los habitantes del pueblo creen que la fotografía muestra el espíritu de Jane Churm, una niña que, según los registros locales, provocó accidentalmente un incendio en el año 1677, destruyendo varias casas y perdiendo la vida en el intento de salvar a su familia. Durante años la imagen fue analizada por expertos en fotografía, quienes confirmaron que el negativo no presentaba signos de manipulación. Pero en 2005, un descubrimiento cambió todo. Un antiguo postal de 1922 mostraba una niña casi idéntica frente al mismo edificio, sugiriendo que podría tratarse de una superposición o montaje accidental. Aún así, muchos prefieren creer que,
3 siglos después, Jane Churn volvió para presenciar el fuego que alguna vez la marcó para siempre. Un grupo de amigos se preparaba para salir a una fiesta. Antes de irse, decidieron tomar una foto rápida como recuerdo. Nada parecía fuera de lo común, risas, poses y el típico desorden de una sala familiar. Sin embargo, al revisar la imagen más tarde, algo perturbador llamó su atención. Entre las piernas de una de las chicas, justo al centro de la fotografía, se distingue claramente el rostro de un niño. No es una sombra ni un reflejo, los rasgos son visibles, con ojos abiertos y una expresión fija, como si estuviera mirando directamente a la cámara. Lo más inquietante es que ningún niño se encontraba en esa posición al momento de la foto. El único menor presente es la pequeña a la derecha, que según contaron, comenzó a llorar repentinamente justo después del disparo. Algunos aseguran que fue empujada por algo invisible. Expertos en imágenes descartaron que se trate de una manipulación digital. La iluminación y la escala del rostro coinciden perfectamente con el entorno, pero no con ningún objeto de la habitación. Vecinos de la familia aseguraron que, años antes, un niño había muerto en esa misma casa tras una caída en las escaleras. Desde entonces la fotografía es conocida como el niño bajo las piernas, un recuerdo inquietante de que, a veces lo que se esconde en una foto no pertenece a este mundo. Esta es, sin duda, una de las fotografías más icónicas en la historia del fenómeno paranormal. Fue tomada por los fotógrafos Indre Shira y Captain Hubert Proband, de la revista Country Life, durante una visita al legendario Rainham Hall, una mansión del siglo XVII conocida por sus inquietantes historias. Mientras capturaban imágenes del interior, una figura translúcida comenzó a descender por la gran escalera principal. Los fotógrafos pensaron que su cámara había fallado, pero al revelar el negativo, el resultado los dejó sin aliento. Una silueta femenina envuelta en un velo, descendiendo lentamente, con una luz tenue que parecía emanar de su propio cuerpo. Los expertos de la compañía Kodak examinaron el negativo original y confirmaron que no había signos de manipulación, exposición doble ni alteraciones físicas. Se dice que la figura pertenece a Lady Dorothy Walpole, hermana de Robert Walpole, primer ministro británico. Dorothy habría sido encarcelada por su propio esposo al descubrirse una infidelidad, muriendo en aislamiento en 1726. Desde entonces, múltiples testigos aseguran haberla visto bajando las escaleras del salón principal, siempre vestida de marrón y con el rostro parcialmente cubierto. La fotografía, conocida como la Dama Marrón de Rainham Hall, se convirtió en una de las pruebas más célebres del mundo paranormal, un retrato que parece congelar en el tiempo a un espíritu que jamás encontró descanso. Esta fotografía fue tomada por la señora Andrews, una madre que visitaba la tumba de su hija adolescente, fallecida a los 17 años. En aquel momento no observó nada fuera de lo común, pero al revelar la imagen, quedó paralizada. Sobre la lápida de su hija aparecía claramente una niña pequeña, de cabello rizado y expresión inocente, mirando directamente hacia la cámara. Lo más inquietante es que la señora Andrews no tenía ninguna hija pequeña, ni reconocía a la niña en la foto. Los investigadores revisaron el lugar y descubrieron un detalle escalofriante. Muy cerca de la tumba de su hija, reposaban los restos de 2 niñas enterradas años antes. El negativo fue examinado por expertos en fotografía, quienes aseguraron que no había manipulación ni exposición doble. La luz, las sombras y el ángulo coincidían perfectamente con el entorno del cementerio. Muchos creen que el espíritu que aparece es el de una de esas niñas, que se manifestó atraída por la tristeza de la madre. Otros sostienen que la energía emocional del lugar permitió una especie de eco espiritual capturado por accidente en el momento justo. A día de hoy, la imagen sigue siendo considerada una de las fotografías paranormales más impactantes del siglo XX, un recordatorio perturbador de que incluso en los lugares de descanso puede haber almas que aún no lo encuentran. Esta fotografía parece, a simple vista, un recuerdo familiar común. Una madre sonriente sostiene a su hijo en los escalones de su nuevo hogar. La luz es perfecta, la escena transmite alegría y normalidad. Pero si miras con atención el reflejo de la puerta, notarás algo que no debería estar allí. En el cristal se distingue claramente el rostro de una mujer mayor, de facciones duras y expresión vacía, acompañada por lo que parece ser un perro pequeño,
ambos observando desde el interior de la casa. Lo perturbador es que, según la familia, la vivienda estaba completamente vacía en ese momento. No había nadie dentro. El esposo, al ver la fotografía, negó rotundamente que hubiera personas o animales en la propiedad. Sin embargo, al investigar un poco más, descubrieron que la anterior dueña había fallecido en ese mismo lugar, junto a su perro, muchos años atrás. Expertos en fotografía analizaron la imagen. El reflejo es nítido, con la iluminación y profundidad correctas. No hay indicios de montaje ni exposición doble. Desde entonces, la familia afirma que algunas noches, las luces del pasillo se encienden solas y se escuchan pasos en la entrada principal. Hoy, esta foto sigue siendo una de las más inquietantes del Archivo Paranormal de Chicago y un recordatorio de que algunas casas nunca quedan realmente vacías. Esta imagen fue tomada dentro de la famosa Casa Whaley, una de las residencias más embrujadas de Estados Unidos. A primera vista, parece una elegante sala victoriana detenida en el tiempo, pero si miras con atención hacia el ventanal del fondo, notarás un rostro translúcido observando desde el sofá, una figura que, según los visitantes, pertenece al espíritu de Thomas Whaley, el patriarca de la familia. La historia detrás del lugar es tan trágica como fascinante. La familia Whaley sufrió una serie de muertes extrañas, incendios, enfermedades, suicidios y hasta ejecuciones. Desde entonces, se dice que los pasillos están impregnados de energía residual. Los guías del museo han reportado apariciones consistentes: una mujer vestida de negro que pasea por el jardín, una niña que toma la mano de los turistas y, en ocasiones, un perro fantasma que se deja ver junto a los visitantes más jóvenes. Cuando esta fotografía fue revelada, los empleados del museo confirmaron que nadie se encontraba en ese lugar al momento de la captura. Sin embargo, la figura en la ventana es claramente humana, un hombre mayor, con barba, que parece mirar con serenidad hacia el interior de la casa. Los expertos aseguran que no hay manipulación digital ni reflejos evidentes, y así, esta imagen se convirtió en una de las pruebas más comentadas de la Casa Whaley, un sitio donde, según muchos, el pasado se niega a desaparecer. En esta fotografía, tomada en los pasillos del sanatorio de Waverly Hills, se aprecia una figura femenina de pie, mirando directamente hacia el fotógrafo. Su silueta es tenue, translúcida, y parece emerger de las sombras. Muchos aseguran que se trata del espíritu de Mary Lee, una enfermera que trabajó en el hospital cuando la tuberculosis devastaba miles de vidas. Durante la década de 1920, el sanatorio fue considerado uno de los lugares más aterradores del país. Allí se aplicaban tratamientos extremos, desde cirugías experimentales hasta confinamientos forzados al aire libre, incluso en pleno invierno. Miles de pacientes murieron allí, y se dice que sus cuerpos eran trasladados por un túnel subterráneo conocido como el Túnel de la Muerte. La historia más trágica es la de Mary Lee. Afectada por la enfermedad y embarazada de un médico, fue hallada colgando en la habitación 502. Su muerte fue declarada un suicidio, aunque muchos sospechan que hubo algo más oscuro detrás. Desde entonces, visitantes y cazadores de fantasmas aseguran escuchar su llanto y pasos en los pasillos abandonados. En esta imagen, su figura parece confirmar lo que todos temen, que Mary Lee sigue allí, atrapada entre la culpa, la desesperación y el eco eterno de los enfermos que nunca salieron con vida. El hombre que ves en esta imagen es Albert von Schenk-Notzing, un médico alemán y uno de los primeros científicos en intentar comprender y documentar los fenómenos paranormales desde un punto de vista experimental. Fascinado por el auge del espiritismo en Europa, Schenk-Notzing llevó las sesiones de médiums a su laboratorio, donde aplicó métodos científicos para observar lo que él llamaba manifestaciones de materialización. Durante sus experimentos, los médiums afirmaban poder producir una sustancia misteriosa llamada ectoplasma, una masa gelatinosa que, según ellos, emanaba del cuerpo durante el trance y tomaba formas humanas, rostros o incluso manos. Sin embargo, el varón sospechaba que muchos de estos casos eran fraudes cuidadosamente preparados. Para comprobarlo, ideó un método peculiar: obligaba a los médiums a ingerir alimentos teñidos con colorantes intensos antes de cada sesión. Si el ectoplasma era real, no debía verse afectado. Si era falso, una simple tela o gasa regurgitada quedaría manchada por el tinte. En varias ocasiones, Schenk-Notzing descubrió exactamente eso: gasas manchadas saliendo de las bocas de los médiums.
Aún así, sus fotografías, como la que ves aquí, se volvieron icónicas en la historia del espiritismo. Hoy su legado divide opiniones. Algunos lo recuerdan como un pionero del pensamiento crítico en lo paranormal. Otros, como el científico que rozó los límites entre la ciencia y el más allá. Esta inquietante imagen pertenece a la época dorada del espiritismo fotográfico, cuando muchos creían posible capturar en una placa el alma de los muertos. En ella aparecen un matrimonio de avanzada edad y, justo detrás de ellos, una figura translúcida con rostro femenino que parece observar directamente a la cámara. La fotografía fue tomada por un célebre retratista espiritual británico, quien afirmaba que las energías del más allá se imprimían espontáneamente durante las sesiones mediúmnicas. La pareja había perdido a su hija varios años antes y aseguraron reconocer en la figura al espíritu de la joven. A diferencia de otros retratos falsificados de la época, esta imagen nunca fue completamente desacreditada. El negativo original, conservado en el National Media Museum, no muestra señales de exposición doble ni manipulación evidente, algo que ha desconcertado a los expertos durante décadas. Algunos investigadores creen que el efecto se logró mediante técnicas de superposición tempranas. Otros, sin embargo, afirman que el nivel de detalle en el velo y la mirada de la aparición no podría haberse obtenido con la tecnología fotográfica de ese tiempo. Más de un siglo después, la imagen continúa provocando la misma sensación de inquietud, la impresión de que alguien realmente estaba allí, manifestándose entre la vida y la muerte, justo en el instante en que el obturador se cerró. Esta imagen fue capturada por un grupo de jóvenes que caminaban de noche por el centro histórico de Guadalajara. Mientras grababan la fachada de la catedral, uno de ellos notó algo extraño, una figura inmóvil detrás de las rejas del atrio, justo frente a una de las columnas principales. Al hacer zoom, todos quedaron paralizados. Era una niña pequeña, vestida con lo que parecía ser una bata antigua, de color claro. Permanecía quieta, sin moverse, sin emitir sonido alguno. Pensaron que tal vez era alguien perdida, hasta que uno de los testigos aseguró que la figura se desvaneció lentamente, como si se disolviera en el aire. El video original fue difundido en redes sociales y generó una ola de teorías. Algunos afirmaron que se trataba del espíritu de una niña enterrada en el antiguo cementerio que existió bajo la catedral durante el siglo XIX. Otros creyeron que era simplemente una ilusión óptica provocada por la iluminación nocturna. Sin embargo, investigadores locales que revisaron el metraje cuadro por cuadro concluyeron que la figura no proyectaba sombra ni reflejo y que su forma parecía ligeramente transparente. Hasta hoy los vigilantes del templo aseguran escuchar pasos ligeros y risas infantiles al caer la noche. Dicen que la niña sigue allí esperando que alguien la vea una vez más. Esta extraña imagen proviene de una cámara de seguridad instalada en el jardín de una vivienda en Fresno, California, a las 2 de la madrugada. Lo que el propietario esperaba ver eran mapaches o ladrones, pero lo que captó dejó a todos sin explicación. Dos figuras delgadas, blancas, con piernas extremadamente largas y sin brazos visibles, desplazándose lentamente por el camino. El video muestra cómo las criaturas se mueven de una manera antinatural, casi flotando, con un balanceo hipnótico. No parecen tener cabeza definida, ni torso real, solo extremidades que caminan solas. Desde entonces, se las conoce como los Nightcrawlers de Fresno, o los caminantes nocturnos. Los análisis realizados por expertos en efectos visuales no encontraron signos de manipulación digital. El video fue grabado en una cinta de seguridad analógica, lo que reduce las posibilidades de edición posterior. Con el paso de los años, apariciones similares fueron reportadas en Yosemite, Montana, siempre durante la madrugada y con movimientos idénticos. Algunos creen que son seres de origen extraterrestre, otros que se trata de espíritus protectores de la naturaleza, basándose en leyendas nativoamericanas que mencionan guardianes del bosque con piernas infinitas. Hasta hoy, nadie ha podido explicar con certeza qué son. Pero una cosa es segura, cada nuevo video aumenta la sensación de que algo o alguien camina entre nosotros cuando el mundo duerme.